¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que estas personas que ayer estaban en los grupos ilegales, que ayer estaban delinquiendo en unas comunidades, hoy estaban en esas mismas comunidades, con otro error adicional que fue que inicialmente se permitió, no se tuvo el cuidado necesario, se permitió que personas de estas adquirieran armas amparadas por el Estado, o sea, armas legales, ¿sí? Entonces, de un momento a otro comenzamos a asistir al hecho de que un desmovilizado eso decía, yo soy desmovilizado, y exhibía su carné, y esta es mi arma, y exhibía también el salvoconducto, el permiso estatal. Entonces, bastante grave. Finalmente, entonces, ¿qué sucede? Que al regresar estas personas de inmediato, porque no salieron de las comunidades, o sea, ellos se desmovilizaban, pero ellos no salieron de las comunidades, entonces ellos continuaron, ¿qué? Pues con las actividades que traían antes, ¿sí? Ya legalizados, entre comillas. Claro, porque ellos, a ver, el bloque Cacique Nutibara, por decir algo, manejaba en los barrios los circuitos económicos barriales, y manejaba, por ejemplo, el microtráfico, como AUC, como Cacique Nutibara. Vienen y se desmovilizan, y al otro día regresan a los barrios, pues regresan a manejar exactamente lo que venían manejando antes. Entonces ahí se produce el proceso de reconfiguración. Como hubo un grueso de ellos que pasaron, entre comillas, a la legalidad, y que se inscribieron dentro de los planes y programas, y que entraron a los planes y programas, porque es que hay un porcentaje importante de ellos que sí tomó de buena fe el proceso de reincorporación, porque eran jóvenes que ya estaban cansados de la lucha, estaban cansados del riesgo, estaban cansados. Aquí muchos muchachos entre los 15 años o desde los 15 años ya pueden tener familia, tienen hijos en las comunas, tienen mujer, ¿cierto? Compañera. Antes necesitan es pues cómo sobreviven, dónde está el trabajo, dónde está la fuente. Entonces, todos estos jóvenes, adolescentes y preadolescentes, quienes se desmovilizaron, más los que eran miembros de los combos y de las bandas que no se desmovilizaron, más los miembros del mismo Cacique Nutibara que tampoco se desmovilizaron porque fueron la reserva que dejaron ellos, entraron a conformar lo que se llamó los grupos reconfigurados. Entonces reconfiguraron los grupos, ¿cierto? Se dio ese movimiento y se reorganizaron esos grupos, pero seguía existiendo una autoridad que era don Berna, que estaba en la cárcel, y él desde allá manejaba sus grupos, ¿cierto? Entonces todo el mundo le hacía caso, él era el que decía cómo era que se hacía cada cosa, él era el que tenía prohibido pues que se cometieran homicidios, no porque él hubiera hecho un pacto extraño con nadie, no, porque él tenía que cumplir el compromiso de no reincidencia que establecía la ley, no reincidir en delitos, ¿sí? Y poder él llevar adelante todo el proceso que en ese momento traían con el gobierno nacional, porque si ellos entraban de inmediato a reincidir y a cometer homicidios, pues el gobierno nacional hubiera replanteado de inmediato el proceso, y ellos tenían que, acordémonos que ya estaban de por medio los pedidos de extradición que habían hecho las Cortes de Estados Unidos, entonces ellos, para evitar ir a ser extraditados, tenían que cumplirle al proceso de paz interno nacional, tenía que cumplirlo, y si ellos no controlaban el tema de la comisión de los delitos, pues se iban a ver expuestos a que los extraditaran, y ellos no querían que los extraditaran. Recordemos que a ellos los extradita el presidente de la República precisamente bajo los cargos de que siguieron delinquiendo desde la cárcel. ¿Eso fue entonces algo justo o algo injusto? Porque según lo que usted dice don Berna siguió manejando sus estructuras, pero para poder cumplir el pacto del gobierno, es como yo le entiendo lo que usted me dice. Él había hecho, igual que todos, igual que Mancuso, igual que todos los paramilitares, habían adelantado diálogos, conversaciones, y habían hecho unos acuerdos con el gobierno nacional en Santa Fe de Ralí, sí, que implicaba el desmonte de los grupos, la entrega de armas, el cese de las actividades ilícitas, la no reincidencia. Don Berna, que manejaba su grupo Cacique Nutibara urbano fundamentalmente, y que entró en ese proceso, él tenía que cumplir eso. Para cumplir eso, el indicador mayor eran los homicidios. Entonces él controlaba
que su gente no cometiera homicidios. Por eso era conocido aquí en los barrios que no se podía matar a nadie, ¿cierto? Y entonces bajaron los homicidios. Por supuesto que los homicidios bajan, además de ese factor, primero porque culturalmente la gente ya estaba muy cansada. O sea, todo el acumulado de violencia que venía de tiempo atrás, esa subcultura de que por la cucha y por la nevera de la cucha mato al que sea, eso ya venía siendo revaluado, las familias ya estaban cansadas, muchas familias habían sufrido la muerte de los jóvenes, mucha gente había muerto de manera injusta y de manera miserable, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya ese tema de la cultura, vieja cultura del narcotráfico, de que por la plata, aquí todo el mundo tiene un precio, por la plata usted mata al que sea, eso ya venía en un proceso de cambio. Se había dado lo de la Operación Orión, la Operación Antorcha en la Comuna 13, entonces se había retomado la presencia de la fuerza pública, había sido reforzado el pie de fuerza en la ciudad. Los planes del nuevo plan de desarrollo de la administración Fajardo eran más agresivos en el tema de intervención social. Incluso había un programa muy importante que eran las autoridades en mi barrio, donde todos los sábados y domingos se iban todas las autoridades a los barrios a hacer una toma de los barrios para mostrar también culturalmente a la comunidad que quienes mandaban allá no eran los viejos grupos ilegales, sino que eran las autoridades legales. Entonces hubo toda una intervención, digamos, en tema de planes sociales, se armaron los planes zonales, la Comuna 13 tuvo un plan zonal muy importante, se le metieron recursos en esa época por cerca de 250.000 millones, se reforzó mucho, todos los planes de convivencia, se hizo el Congreso Ciudadano, o sea, por una parte el aspecto represivo se reforzó, por el otro lado todos los planes del gobierno municipal se potenciaron y se entró muy fuerte con eso, y por el otro lado el tema de la cultura había venido cambiando y estaba el antecedente del 2002 donde se había hecho la retoma de la Comuna 13 y donde ya la fuerza pública podía ir, de hecho asumía el ir a cualquier parte de la ciudad. De pronto usted recuerda, si lo pudo percibir en aquellos momentos, que el lema era: la fuerza pública no tiene vedada ninguna parte de la ciudad, la fuerza pública hace presencia en toda la ciudad, y efectivamente, acordémonos que trajeron casi que fuerzas contraguerrilleras, pues, o sea, la policía aquí andaba era de casco como en guerra, ¿no? En casco, arma como el ejército. ¿Sí? En esa época eran estas metralletas UCI, metralletas automáticas, el Galil, el AK-47, chaleco antibalas, casco del grande de guerra, y eran, en su mayoría eran cascos negros, era el casco negro o el casco verde oliva, de típica intervención. O sea, nuestra fuerza policial era una fuerza policial militar, ¿sí? Y aquí trajeron policía que estaba especialmente entrenada en toda la lucha antiguerrillera y demás, y andaban en la moto 2, y eso cuando llegaba esta gente a cualquier sitio, eso qué susto, porque era mucho el impacto, era pues con las armas a toda hora, con las armas listas para disparar. Esa era en ese momento, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, volviendo a caer en el 2004, digamos que en el 2004 entonces se inicia todo ese proceso social, se inicia todo el proceso, se sigue avanzando en el proceso de fortalecimiento de la fuerza pública, se dan esos otros elementos, se introduce por parte de la administración de Fajardo el presupuesto participativo y se busca agarrar a todas las comunidades que estaban siendo o habían venido siendo cooptadas por los grupos ilegales. A costillas de eso también se meten los grupos ilegales y vienen luego las quejas de que grupos ilegales presionan, etcétera. Se fortalecen la JAC, también se meten los grupos ilegales, entonces viene el problema de que muchos de ellos trataron de cooptar o cooptaron a líderes sociales. Bueno, vino toda una problemática, pero digamos que lo importante son todas esas variables con las cuales se busca neutralizar el accionar ilegal. Dentro de todo eso, ahí viene el tema del cumplimiento de los pactos por parte
de los jefes paramilitares, entre ellos Berna.